Podés comenzar. Cuando ustedes me digan, está. Cuando ustedes me digan, ya está. Bueno, la charla de hoy, como se ve en esta diapositiva, va a tratar sobre uno de los edificios más espléndidos que tiene Buenos Aires, que es el Palacio Errázuriz Alvear, hoy convertido desde el año 38 en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Yo voy a hacer alguna aclaración en principio. Yo no voy a hablar del museo. Esta charla tiene que ver con los palacetes y con sus tesoros. Entonces yo me voy a referir especialmente al palacio y a los tesoros que tenía o a las colecciones originales que tuvo la familia Errázuriz Alvear. Que por supuesto, si uno visita hoy el museo, la colección de los Errázuriz Alvear ha quedado reducida, porque es tanta la cantidad de otras piezas magníficas que han donado, que se pierde. Entonces yo cuando preparé esta charla, hace ya un tiempo, me dediqué exclusivamente a tratar de buscar cuáles eran las colecciones originales. Muchas quedaron en el museo y muchas quedaron en poder de la familia. Para eso trabajé con el catálogo más antiguo que tiene el museo, que es un catálogo del año 40. Como les comenté, el museo se inauguró en 1939 bajo la dirección del doctor Ignacio Pirovano, uno de los más, también un eximio coleccionista. Entonces trabajé con el catálogo razonado del doctor Pirovano y de su equipo de investigación, que es un catálogo, el que yo tengo es un catálogo, es un librito chiquito, no es el catálogo de lujo que existió en su momento, es un catálogo chico, pero lo valioso es la información que tiene, porque ahí queda claramente consignado cuáles fueron las colecciones originales y cuáles fueron las colecciones que después se fueron incorporando. Sí voy a utilizar las imágenes del museo, eso porque indudablemente las fotos históricas que algunas voy a utilizar son muy antiguas, están muy veladas, son en blanco y negro, son fotos de archivo, y sería la verdad que poco atractivo mirarlas, si bien es cierto que muchas las voy a mostrar. Pero voy a trabajar con las fotos del museo, hablando de las colecciones que tuvieron los Errázuriz Alvear. Por eso muchas imágenes y muchas piezas que van a aparecer en las diapositivas, yo no las voy a nombrar porque, vuelvo a repetir, son colecciones posteriores. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, dando esta misma charla, una señora me dice, bueno, pero ¿no va a mostrar el reloj fantástico que era de Napoleón? Sí, obviamente. Hay varios relojes en el Museo Errázuriz, fantásticos todos. El que hacía referencia a esta señora es un reloj que perteneció a Napoleón y a Josefina, pero que no era de los Errázuriz. Ese reloj lo donó años después Corina Cavanagh. Lo mismo pasó con muchas obras, inclusive con cuadros, con mobiliario. Hay muchos muebles franceses estilo siglo XVI, que indudablemente son magníficos dentro del ambiente del palacio, pero que originalmente no pertenecieron a los Errázuriz. Entonces, como les digo, voy a hablar del palacio y de sus tesoros, pero voy a utilizar imágenes del museo, pero no voy a hablar del museo. Para hablar del museo y sus colecciones necesitaríamos otra charla realmente interesante. Es un museo fantástico, no me cabe la menor duda. Es uno de los palacios más importantes y más imponentes que hay, o que han quedado en pie, ¿no? Los Alvear hicieron con este mismo arquitecto que vamos a ver, tanto Josefina como su hermana Sara, creo que se llamaba, que era la mujer de Bosch, y uno de Carlos Alvear, que era otro hermano suyo, hicieron tres grandes palacios para Buenos Aires. Uno es el Errázuriz, el otro es el Palacio Bosch, que hoy es la Embajada de Estados Unidos, y el otro es el Palacio Sanssouci, que está en San Fernando, que pertenece al arzobispado argentino. Y hay más, porque también hizo el Palacio Atucha, el Palacio Unzué, bueno, René Sargent hizo muchísimo. Ahora vamos a ir viéndolo.
estas fotos, estas dos miniaturas, muestran a quienes eran los dueños de este palacio. A la izquierda es Matías Errázuriz Ortúzar, que era un chileno, que ahora vamos a ver, y a la derecha Josefina de Alvear. Ambos representaban a las familias más aristocráticas y más tradicionales, tanto de Argentina como de Chile. Errázuriz Ortúzar, él venía de una familia donde ya había habido 2 presidentes, un vicepresidente de Chile, varios embajadores, inclusive él fue embajador, diputados, senadores, y además una fortuna no tan cuantiosa como la de los Alvear, pero sí una fortuna muy importante. Josefina venía de la familia de mayor aristocracia, por decirlo de alguna manera, argentina. Ella era la bisnieta del general Alvear, había sido nieta del primer intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear, era sobrina del que fue presidente, Marcelo T. de Alvear. Si bien es cierto, ella era 7 años mayor que él, que cuando ellos se casan, que fue un casamiento, diríamos así, como arreglado, necesario, ella ya era viuda, ella había enviudado de un terrateniente muy importante de Buenos Aires que se llamaba Gregorio Rodríguez. Ella, su herencia particular en tierras era realmente impactante, ella tenía más de 50.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, bueno, estancias, bueno, lo que significaba una de las fortunas más importantes que tenía Buenos Aires en este caso. A tal punto que ella en la provincia de Santa Fe, que también tenía una gran cantidad de hectáreas, ella diseña un pueblo que existe todavía, que es el pueblo San Gregorio, que ella lo hace parcelar, ella misma se encarga, era una mujer de mucho carácter, se encarga de delinear claramente el damero que iba a tener ese pueblo, el lugar de la iglesia, del cementerio, del hospital, de las casas, bueno, y le pone San Gregorio justamente en honor a su primer marido. Cuando ellos se casan, en realidad, como les decía, fue un arreglo político, económico de ambas familias. Ella le permitía a él ingresar a la aristocracia más selecta que había en Buenos Aires. Ellos se casan en la Catedral de Buenos Aires en 1897, ellos tienen 2 hijos, Matías y Josefina, no se jugaron mucho por los nombres, fueron homónimos, y viven un tiempo en Buenos Aires, y en 1906 ellos embarcan, los 4, más toda una playa enorme de personal de acompañamiento, a París, justamente porque, bueno, Matías tenía que asumir cargos de embajador, él fue embajador en Bélgica, fue embajador en Holanda, fue embajador en Francia, fue embajador en el Vaticano, y a partir del año 31 va a ser embajador en la Argentina. Esta es Josefina, ya grande, una mujer muy aristocrática, pero que, como dicen las crónicas, no era una mujer que había sido agraciada con la belleza, era más bien baja, era bastante gordita, a tal punto que en la correspondencia particular que se conserva en los archivos del museo, muchos de sus sobrinos le decían tía gorda, ¿no? De manera muy cariñosa, o Pepa, el mismo seudónimo que también tenía su hija. Acá la vemos ya en París, una mujer que sí tenía un refinamiento y una elegancia, y que claramente mostraba una presencia de gran dama argentina, pero justamente no era bella. Eso mismo permanentemente lo confirman, aunque hay poco registro que habla de su persona. Acá los vemos a los dos, esta es una foto donde se la ve mejor, ya como les digo, una mujer bastante gruesa, del brazo de Matías, paseando por París. Ellos cuando viajan a París, después vamos a hablar de una carta, ellos nunca imaginaron que iban a estar tantos años. En realidad, ni que tampoco iban a construir un palacio en Buenos Aires como que construyeron, ¿no? Simplemente fue
a cumplir un destino diplomático que su país le exigía, y se quedan 10 años. Vuelven en 1917 ya para instalarse ya en el palacio terminado. Así que nunca pensaron que iba a ser tan grande la ausencia de Buenos Aires. Y es ahí, en ese periodo de 10 años, donde especialmente a pedido o con, digamos así, con el sentido de Josefina, es cuando comienzan a comprar, comienzan a formar esa colección fantástica de muebles, cuadros, bueno, todo lo que conformó el tesoro de este palacio, ¿no? Lo cierto es que Josefina se la definía no como una mujer pasiva o como una mujer que, diríamos así, que secundaba a su marido y que era más bien apocada, era todo lo contrario, era una mujer de mucho carácter, de mucha decisión, es más, muchas de las decisiones, de las compras o no compras, de su patrimonio fueron decisión de ella, ¿no? Por eso se dice que tardó mucho tiempo para que el palacio, que hoy se conoce como Palacio Errázuriz Alvear, incorporara el apellido Alvear. Antes era el Palacio Errázuriz. Si bien es cierto que gran parte del diseño, la elección de los decoradores y mucho fue a instancias de Josefina Elvira, ¿no? Acá hay un óleo que tiene una historia absolutamente extraordinaria. Este es un óleo de Giovanni, no es Baldini, sino Boldini, ahí me equivoqué yo. Giovanni Boldini, que era un pintor muy apreciado por la alta aristocracia, era un pintor italiano que vivía en París. Y la vemos acá a una Josefina muy idealizada, nada que ver con lo que realmente era, ¿no? Y esto lo sabemos porque existe el diario que dejó su hijo. Ustedes saben que en el año 1953, cuando muere el padre, Matías, ella ya había muerto, Josefina muere en 1935, y él se va a Chile, a su otro palacio que había en Santiago, que era un palacio también fantástico. Cuando muere, en el remate de gran parte de la colección aparece un diario personal de Matías Errázuriz Alvear, es decir, de su hijo. El hijo murió joven, murió a los 44 años, murió en 1941, ¿no? Ya cuando esto se remata, su hijo ya había muerto. Y ese diario se retira rápidamente del remate, y no se sabe claramente si el original quedó en poder de la familia chilena o quedó en algún otro lugar, pero no está en Argentina. Lo que quedó en Buenos Aires, y lo tiene el Museo de Arte Decorativo, es una copia. Y voy a contar lo que este joven habla de su madre y de este vestido en particular, que es muy interesante. Él cuenta de que en 1906, bueno, así se entera, el padre no tomaba las decisiones y lo cumplían, bueno, que embarcaban para París. Embarcaban en el barco en ese momento de mayor prestigio, diríamos así, que tenía una flota europea, que era el Cap Arcona. Y ahí, bueno, embarcan ellos 4, más todo un ejército de personal de servicio que los acompañaba, ¿no? Y que también, cuenta el hijo, que él amaba profundamente a su madre, profundamente el amor que tenía por Josefina, y tenía mucha admiración por ella. Viajaba también en ese barco una delegación de mujeres de la alta aristocracia chilena que estaban ciertamente emparentadas con el padre. Lo cierto es que unos amigos que viajaban le dicen, a Josefina particularmente, que ella tenía que estar tan espléndida que tenía que opacar en realidad a las Errázuriz, por decirlo así, chilenas, y ser la Argentina la que más, diríamos así, esplendor tuvieran. Esto se complementa porque cuando el barco llega a Montevideo se enteran de quien aborda es el príncipe Guillermo, es decir, el hermano del Kaiser, que venía a hacer negocios y tenían intereses particulares, la zona de Prusia con los países latinoamericanos. Por tanto,
todo un séquito de generales y el príncipe en el barco hizo que el barco se convirtiera así como en un lugar snob por excelencia. Entonces cuenta el hijo que todas las noches eran recepciones y bailes y cada día era un cambiar y cambiar de joyas y de ropas cada vez para absolutamente sorprender más. Lo cierto es que parece que Guillermo quedó muy impactado con Josefina, dicho por su hijo. A tal punto que cuando se iba a hacer el gran baile, cuando cruzaran el Ecuador, y él dice que era el único momento en todo el viaje que a los chicos los dejaban participar de esa reunión, porque si no tenían que comer antes con el personal de servicio y después se iban, el príncipe le pide a Matías Errázuriz el honor de que cuando él ingrese al salón, que era quien lo abría, hacerlo del brazo de su mujer, o sea, de Josefina. Entonces Errázuriz le dice que se vista con el vestido más esplendoroso que pueda tener, que en realidad era este vestido. Era un vestido de gasa con una gran cantidad de pieles y que tenía un collar de perlas así enorme como el que estamos viendo en este óleo, que no está en el museo. Este óleo pertenecía y pertenece a la familia, se retiró, no entró en la colección del museo, por eso lo mostraba, y que fue un baile realmente estupendo, a tal punto que muchos años después, Errázuriz, ya en Buenos Aires, le pide, que es cuando se hace retratar justamente por Giovanni Baldini, se retrata a ella, a la hija, bueno, hay varios retratos que vamos a ver, que vuelva a ponerse el mismo traje que usó esa noche en el barco y que había deslumbrado a todo el mundo. Y realmente es una foto, un retrato muy deslumbrante, sabiendo que en realidad Josefina no era así, ¿no? También hay otro retrato, que es este de Josefina, que está pintado por Sorolla. Sorolla también pintó a los hijos, la vemos muy espléndida, con ese traje de corte, como si fuera una gran emperatriz plantada. Este retrato sí está en el Museo de Arte Decorativo. Ustedes, no sé si se acuerdan, cuando hablamos de la colectividad española, que yo les nombré a Pepe Artal, o José Artal, que era el gran marchand de pintura española y que tenía así como el artista exclusivo a Sorolla y Bastidas. Hay varias cartas que están en la colección Sorolla, en la colección Artal, donde Artal le escribe a Sorolla que la tiene que pintar, pero la tiene que exponer linda, la tiene que estilizar, la tiene que ser alta, que indudablemente ella tiene mucho porte, mucha aristocracia, pero tiene que hacerla muy bella, porque eso le va a permitir a Sorolla, cuando vean este retrato, tener una enorme cantidad de clientas, cosa que es cierto, por supuesto, que después lo sigan contratando. Acá estamos viendo una Josefina, que es en la misma época casi, unos años más, unos años menos, que casi no tiene nada que ver con la Josefina que vimos hace un momento. Sí, indudablemente ese porte aristocrático que, como dicen los relatos de época, era tan particular en ella. Bueno, este es un trabajo de Rodin que hace de Matías Errázuriz, pero no era este. Acá vemos en 1931, ya volvieron después de mucho tiempo, ellos vuelven a Buenos Aires en 1918 y se instalan concretamente ya en el Palacio, terminado. En 1931 el gobierno chileno lo designa embajador chileno en la Argentina. Esta foto, que es una foto histórica, es el momento donde Matías Errázuriz sale de presentar sus credenciales diplomáticas al presidente de la República, y a partir de ahí el palacio se convierte en la sede de la embajada. Hasta el año 35, en que muere Josefina, como les decía, fue un momento de gran desolación para los cuatro, a tal punto que ya no quieren vivir más ahí, lo tienen que seguir manteniendo porque es una embajada, y en el año 39 lo venden al Estado y ellos se van a Chile. El hijo va a morir en la estancia Ancalú de San Gregorio, el hijo no va a Chile. Acá estamos viendo, esta es una foto histórica también, es una tapa que sacó la revista Caras y Caretas del año 31, cuando Matías Errázuriz es nombrado embajador chileno en la Argentina. Ahí lo vemos como un gran hacendado, un hombre alto, vestido así como
como un señor de campo, y a la izquierda una ironía, una caricatura que lo muestra con ese rostro tan particular que tenían, que decía que era un hombre de una gran bondad. Todo el mundo que lo conoció decía que era un hombre de una gran bondad y de un hombre exquisito. Era absolutamente exquisito a tal punto que después lo vamos a ver. A él le encantaba hacer esas grandes recepciones y fiestas increíbles que se hacían en su palacio, y siempre él hacía de guía, mostrando a todos sus invitados las grandes obras que habían conseguido en Europa, y que adornaban o se exhibían en ese palacio. Bueno, esta es como recién les mostré la caricatura. Y este es interesante porque este es un artículo del diario, de la revista Plus Ultra, que era una revista muy importante que se editaba en Buenos Aires en 1918 y que comenta la gran inauguración del Palacio de la Avenida Libertador en Buenos Aires. Toda la élite porteña, todo lo más, digamos así, lo más refinado de la élite se había dado cita en esta reunión que, según los relatos de la época, fue uno de los acontecimientos sociales más esplendorosos que hubo en Buenos Aires, ¿no? La inauguración de la casona. Ahora, esta es una foto también histórica, magnífica, por cierto, de este palacio que cuando se van a París no tienen idea, en realidad, no estaba la idea todavía presente de construir un palacio en Buenos Aires. Es así que, bueno, justamente contratan los tres Alvear y Errázuriz, por supuesto, y Bosch, etc., contratan la firma más importante, del arquitecto más importante que había en ese momento en París, que era René Sergent. René Sergent, que además tenía estudios en Buenos Aires, estudios en París, estudios en Londres, estudios en Nueva York, donde él dirigía sus grandes construcciones. Si bien es cierto que Sergent nunca vino a la Argentina, pero desde su estudio, con todo su equipo, él monitoreó cada paso de esta construcción. La decisión de construirlo y de diseñarlo claramente fue del matrimonio. Ellos le especificaron qué es lo que querían, cómo lo querían, qué dimensiones tendrían, cómo lo iban a decorar, y René Sergent lo único que hace, entre otras cosas, le propone, bueno, justamente este estilo de Beaux-Arts, este estilo neoclásico, bien academicista francés, que sigue los lineamientos del gran arquitecto Joseph Gabriel, el gran arquitecto de Luis XIV, aquel que había diseñado esa enorme cantidad de palacios que rodean hoy la Plaza de la Concordia. Inclusive, cómo tenían que ser el exterior, cuántas plantas tenía que tener, que en realidad tiene 4 plantas, acá indudablemente parece que vemos 2, pero tiene 4 plantas. El subsuelo, que acá no se ve, en otras fotos se ve, que estaba reservado específicamente a todo lo que sea la cocina, los servicios. Después el primer piso, que era el acceso al palacio y toda la parte social, recibimiento, el gran hall Renacimiento, el salón de baile. Después el primer piso, que estaban ubicadas todas las habitaciones, toda la parte privada de la familia, y el cuarto piso, donde están las mansardas, estaba todo lo relacionado con el plantel de servidumbre, estaban todas las habitaciones de todo ese personal que indudablemente era imponente la cantidad que tenían, ¿no? Y además también, piensen ustedes que así como lo eligen a René Sergent, también van a elegir a otros decoradores, y especialmente también a quien tiene que diseñar su jardín, que no era un detalle menor, sino que un palacio tenía que tener un jardín al estilo palaciego. Acá vamos a ver otra foto, también antigua, acá estamos viéndola ya. Fíjense los coches, ¿no? Esto es de 1918, el momento que se inaugura. Todavía no está la segunda parte del palacio que después se construye, después que esto se convierte en un museo. Y ahí más o menos queda visible, aunque en blanco y negro, el diseño de los jardines. El paisajista que se decidió, o se eligió para que diseñe los jardines, es Achille Duchesne,
uno de los grandes paisajistas franceses, que tampoco vino a la Argentina, pero que tuvo mucho trabajo en muchos palacios o grandes estancias y casas. Gilles de Genet era un hombre que había surgido de la escuela de paisajística del Louvre, siguiendo los lineamientos de Lenotre. Lenotre fue el gran paisajista de Versalles. Vamos a ir viendo acá, que quiero ver. Y estas son algunas fotos, que después vamos a ver, estas son las fotos que mostraba la revista Plus Ultra, de este gran palacio, a tal punto que cuando claramente lo condicionan a Sergent de cómo tienen que ser los espacios, uno de los espacios que más insisten en las medidas, que tienen que ser medidas muy, pero muy amplias, es el Salón Renacimiento, que es el que está acá arriba, que es el salón más grande de todo el edificio y uno de los más grandes de casi todos los palacetes que hay en Buenos Aires, porque ahí tenían que albergar los 3 grandes tapices flamencos, que después los vamos a ver, que habían comprado en París en 1913. Tapices absolutamente únicos y maravillosos, que forman parte de lo que se llama el Escipión el africano. Son 3 momentos de Escipión el africano, y de cuyos diseños pertenecen a Romano. Romano era un pintor del Renacimiento, amigo de Rafael, y que trabajó también para los papas. Ahora vamos a ir viendo. Esto en realidad es una foto, esto ya no es en el Palacio Errázuriz, sí, esto es en el Palacio Errázuriz. Esto en realidad son las nietas, son las 2 nietas de su hija, Gómez Errázuriz, que fueron las 2 únicas nietas. Su hijo no tuvo hijos. Y acá empezamos a ver ya hoy el palacio. Esto es una vista actual, ya convertido en un Museo Nacional de Arte Decorativo, y acá enfrente, esta escultura enorme, magnífica del arquero, es de Bordier, ¿no? El gran, de Bourdelle, perdón, Bourdelle, el gran escultor que tantas obras han quedado en Buenos Aires. En realidad, todo el edificio está inspirado en el Hotel de Letelier, que es un gran palacete que hay en París, en la Plaza de la Concordia, que había sido diseñado por Jacques Gabriel, y que justamente René Sergent se inspira en él para hacer esta fachada absolutamente impactante, bien de estilo neoclásico, de la Escuela de Beaux-Arts, ¿no? Acá estamos viendo parte de la fachada original, que mira a la Avenida del Libertador. Acá estamos viendo este tímpano grande donde hay un sobrerrelieve, cuyo escultor es un escultor francés que trabajaba para René Sergent, que es el escultor Bizot, que también ha dejado una enorme cantidad de obras en varios edificios franceses y norteamericanos. Es toda una gran alegoría, lo mismo que esos coronamientos que estamos viendo a los costados, que también son obra de este mismo escultor. Acá estamos viendo esta fachada. La fachada en realidad es piedra París reconstituida, con estas enormes columnas con capiteles corintios acanalados, y el trabajo de sobrerrelieve que podemos ver en cada uno de los detalles que van conformando este frente absolutamente espléndido que tiene el palacio. Esta nuevamente la vemos mucho más ampliada, con estos óculos que estamos viendo ahí, que están en el primer piso, ¿no? Y sigo mostrando porque es muy largo hoy. Y esta es la entrada, esta es la gran entrada de Pereira Lucena y Libertador, que permite ingresar al palacio, ingresar a ese pequeño holcito que tiene en su interior la Fuente de las Tortugas, y cuya historia también es muy interesante, porque dicen que, que estos capiteles que están acá, estos capiteles que coronan estas pilastras, en realidad están atribuidas a Gian Lorenzo Bernini, el gran arquitecto barroco de la Roma barroca, y que habían pertenecido a la Cancillería romana y que se pudieron comprar
en Roma y que después fueron traídas y puestas justamente para coronar esta entrada tan particular y que contiene, como les decía, la fuente de las tortugas. Esta es una vista aérea actual del palacio, con la diferencia de que en realidad, yo voy a pasar con mi cursor, no sé si lo siguen, acá hay toda una parte nueva del palacio que se construye siguiendo los lineamientos de Sergent, pero después que la casa se convirtiera en museo. Y actualmente son la sede de lo que es la Academia Nacional de Letras y la Academia Nacional de Bellas Artes. Y el resto es el palacio. Y ahora vamos a entrar a ver parte del jardín, como les decía, de Achille Duchesne, que no estuvo en la Argentina, sino que simplemente diseñó y que después indudablemente acá se llevaron a cabo justamente la realización de toda esta parte paisajística, todos estos parterres tan imponentes, con colores, está muy bien conservado. Voy a seguir mostrando. Acá estamos viendo estos parterres enormes, bien al estilo francés, bien de la escuela de Versalles, siguiendo los lineamientos del gran paisajista Lenotro. Acá vemos otra parte. En realidad es muy chico el espacio de los jardines en relación al palacio. Uno pensaría que indudablemente hubiera sido mejor un jardín mucho más amplio, pero en realidad eran terrenos mucho más acotados, así que los jardines son muy, pero muy pequeños en comparación con los grandes palacios europeos, en verdad, ¿no? Y también esto es muy interesante, esta es una Diana cazadora que está en el jardín, a un costadito, es un mármol, que la hija, también en la correspondencia que tiene el museo, en 1917 ya estaban preparándose para embarcar y venir a Buenos Aires, ¿no? Porque, bueno, ya tenían que inaugurar el palacio. El palacio empezó a construirse en 1911 y se terminó de construir en 1917. Y fue inaugurado y habitado en 1918. La hija de María Josefina le escribe a una prima, la correspondencia es muy extensa, muy interesante, una chica muy joven, y le cuenta de que, bueno, que en realidad ya en París, ellos en ese momento estaban en Nápoles, porque el padre estaba haciendo compras, lo demás, y que París estaba muy aburrido, porque en realidad toda la colonia argentina que vivía en París estaba volviendo a Buenos Aires, por lo tanto no había ni fiesta, ni reuniones, entonces era muy aburrida. Y bueno, viaja con ella porque la madre se había quedado, según la carta, se había quedado en París preparando todo el regreso a Buenos Aires, y el padre había ido exclusivamente a Nápoles porque se había enterado que en las grandes excavaciones que estaban haciendo había aparecido un mármol de una diosa latina, y que un amigo le aconsejaba viajar y comprarla porque le iba a quedar de maravillas en su reciente jardín hecho en Buenos Aires. Entonces, bueno, viaja a Nápoles, como le digo, con la hija, que ella se queja, ¿no? Porque está aburrida, pero bueno, es así donde Matías Errázuriz puede comprar justamente en un remate esta Diana cazadora que es de mármol, es espléndida, y es una pieza original que justamente se vende en Nápoles, estamos hablando de 1918, y que él después la trae y la hace instalar acá en el jardín de su palacio. Ahora vamos a entrar directamente en el palacio, como les digo, usando las fotos actuales del palacio o del museo y hablando exclusivamente de cómo era. En realidad, este es el gran vestíbulo de entrada, que uno traspasa ese pequeño atrio redondo donde está la fuente de las tortugas, y después traspasa esta puerta de bronce dorada de estilo Luis XVI, absolutamente magnífico, en piedra París reconstituida, con estas columnas acanaladas,
y es muy interesante, son pilastras en realidad, hay una gran cantidad de sobrerelieves que diseñó un escultor francés, Carpeaux, y que representan diferentes alegorías. Vamos a ver otra que estamos acá, que justamente en este pilar están las dos grandes quimeras que ladean la gran escalera que conduce a lo que vendría a ser la antecámara del palacio. Ustedes miran, como vuelvo a repetir, todo es piedra París reconstituida, acá estamos viendo las columnatas de estilo jónico, estas dos quimeras que son de piedra, y después esas imágenes alegóricas que se ven detrás son grandes terracotas que hizo Carpeaux, que la ven color ocre, que representan la música, la arquitectura, la danza, la poesía. Vamos a ver otra vez acá. Y esto permite, bueno, de vuelta estamos viendo esto, acá están las dos grandes quimeras, y acá arriba, acá no sé si ustedes pueden ver mi cursor, acá hay un gran óvalo donde originalmente se ve, pero está muy desleído, parte de las iniciales de la familia Errázuriz Alvear. Esto es el ingreso, bueno, subiendo justamente por este gran vestíbulo que va a permitir el acceso a lo que es la antecámara. La antecámara también hecha en neto estilo Luis XVI. Lo interesante, y esto fue decisión del matrimonio cuando diseñaron el palacio, quisieron que cada ambiente del palacio, que son muy grandes, especialmente los de planta baja, cada uno fuera decorado por el mayor especialista del momento, pero en diferentes estilos. Por ejemplo, tenemos la antecámara o el vestíbulo Luis XVI, el hall Renacimiento, el gran salón Regencia, el comedor Luis XV, y cada uno de esos lugares fue diseñado por un especialista especialmente contratado, y que no vinieron a Buenos Aires, o que no vino a Buenos Aires, pero que diseñaron justamente cómo iba a ser esta decoración. Lo interesante también, a ver, quiero ir pasando acá, voy acá. Bueno, no sé si se escucha, acá hay toda una caravana con timbrazos que no sé qué será. Bueno, esta es la antecámara Luis XVI, que es el hall que, digamos así, el primer ámbito de la gran recepción del palacio, que está en gran parte, si bien la estructura mural está totalmente original, algunos muebles no pertenecían a esta colección. Bueno, esto está hecho por el especialista Nelson, que era un gran especialista francés, especialmente dedicado justamente al ámbito de Luis XIV. Acá estamos viendo toda la boiserie que rodea, con el cual está recubierto la pieza, que está hecho todo de madera de roble totalmente patinado. Y es muy interesante, si ustedes miran todos los trabajos de sobrerelieve detallado que hay, todas las bellotas del roble, las guirnaldas, estos elementos que coronan este arco de medio punto que permite traspasar lo que es esta antecámara a lo que van a ser los salones más privados. Y esta escultura, que ahora está acá, pero que no estaba acá, que es de Paulet, es un escultor francés que se llama La Noche, creo que si no me equivoco. Déjenme que no me quiero perder el nombre. Bueno, no me voy a acordar el nombre. Creo que se llama La Noche. Es una escultura de mármol, como les dije, de Paulet, y es absolutamente bella. Acá este cuadro, un enorme cuadro, que estamos viendo en este momento, no estaba en este lugar. Ahora lo puso el museo. Esto estaba en lo que se llama la Sala Saint-Mandé, que en realidad era la sala de recibimiento que tenía Josefina. Esto es el retrato de la emperatriz Eugenia de Francia. Es un retrato de porte pintado por un inglés llamado Winterholt, que es del siglo XIX. Es un retrato absolutamente espléndido, espléndido,
y que después, sí, es cierto, acá faltan, bueno, acá habían 2 o 3 grandes potiches de cerámica china del siglo XVII, de la dinastía Han, creo que si no me equivoco. Sí, la noche, es la noche, acá lo estamos viendo. Acá se puede ver con mayor detalle todo el trabajo detallado y de sobrerelieve en madera, en láminas de roble, totalmente patinado con este color ciruela oscuro, y todas estas guirnaldas de bellotas de roble, es la verdad maravilloso. Y todo el piso, cada piso es muy diferente, es toda roble de Eslavonia. Y acá, bueno, obviamente el retrato que yo les mostré, que sí originalmente estaba en este lugar. Acá nuevamente podemos volver a ver, para tener más detalle, el trabajo de sobrerelieve. Yo lo que les quería contar es todo el material que se utilizó, desde sacando la estructura, diríamos así, la base, ¿no? Los ladrillos y ese tipo de cosas de construcción, que no fue importado. Todo el resto fue traído desde Europa, todo. Inclusive Serjan tenía equipos muy importantes de ebanistas, albañiles, decoradores, orfebres, bueno, que trabajaban para él y que viajaban a cada uno de los destinos y son los que se encargan justamente de armar. Estos paneles de madera, que están hechos totalmente a medida, se hicieron en Europa. Es decir, se tallaron, se hicieron, se prepararon, llegan a Buenos Aires y acá se encastran directamente. Acá vienen y lo van colocando como si fuera un mecano, como si fuera una estructura. Pero todo fue hecho en Europa, fueron hechos en los talleres que tenía René Sergent. Acá estamos viendo, bueno, como les decía, esto conduce también al subsuelo, y si bien es cierto que hay 2 ascensores, tiene el palacio, bueno, una gran escalinata de mármol, muy bello, muy pero muy bello, hecha en damero, que comunica los 4 pisos. Y acá les muestro la foto. Esta es la foto que van a ver que es muy diferente. Esta es la foto original del Palacio Renacimiento, que como les dije fue realizado por Nelson, que era un gran especialista en decoración renacentista, y ahí vemos uno de los grandes tapices, ¿no? El tapiz de la serie de Escipión el Africano, que ahora lo vamos a ver en detalle, y que esa fue una de las condiciones estrictas que pusieron los Errázuriz, que tenían que las dimensiones de este hall de Renacimiento tenía que ser absolutamente amplio, a tal punto que tiene 10 metros de alto, para poder albergar semejantes tapices. Los tapices tienen 8 metros y cuarto, 8 metros 10 de largo por 4,20 de alto. Son 3 tapices enormes, trabajados en las tapicerías de Flandes, ¿no? Son tapices absolutamente excepcionales que ahora les voy a contar más en detalle. Y acá vemos hoy, cómo se lo ve hoy el Palacio, el Hall Renacimiento, ¿no? Que todavía mantiene gran parte de la estructura. Las arañas siguen siendo las mismas arañas que se habían comprado, que son arañas francesas del siglo XVI que pertenecían a una iglesia cerca de París, y que, bueno, Errázuriz las compra en un remate en 1913. Si ustedes miran, indudablemente, bueno, esta mesa y estas cosas indudablemente acá no estaban, estos cuadros son posteriores. Este es son 3 tapices. El más grande es que como les decía, pertenecen a la serie de Escipión el Africano, este personaje histórico romano, y que los cartones originales pintados fueron hechos por Julio Romano. Julio Romano fue un pintor italiano, romano también, muy amigo de Rafael, discípulo de Rafael, y que también trabajó para el Vaticano y para muchos palacios importantes de Roma. Bueno, él diseñó estas imágenes que son muy, muy particulares, y que después los talleres flamencos, los talleres de Flandes, lo tejieron, tienen hilos de oro, bueno. Hay una historia con respecto a estos
a estos tapices que lo cuenta Pirovano, así que indudablemente tiene que ser cierto, que cuando un rey de España, no recuerdo ahora quién, se iba a casar, creo que Felipe II, si no me equivoco, Felipe II se iba a casar con, con una princesa, creo que francesa, si no me equivoco, ¿no? Felipe II se casa con una princesa francesa, no tengo recuerdo. Bueno, Velázquez, en realidad, el pintor Velázquez, decide que es el encargado, no, Felipe II no, perdón, Felipe IV, con María Teresa de Austria, ahora me acordé. Felipe IV, porque Velázquez era el pintor de Felipe IV. Velázquez es el encargado de diseñar, diríamos así, el ambiente donde se va a realizar el enlace y utiliza estos tapices. Esto lo cuenta Pirovano en el catálogo, por eso digo, creo, por la autoridad y el valor que tiene Pirovano de que sea una historia real. Y que, bueno, fue una de las primeras cosas que compraron los Errázuriz en 1913 en París. Por eso cuando diseñan y le piden a Sergent diseñar el palacio, la exigencia más importante era un espacio lo suficientemente amplio para albergar estos 3 grandes tapices y que se pudieran lucir. Y acá claramente queda evidenciado esto, ¿no? Acá estamos viendo otra parte, en realidad este mueble que está ahí, perdón. Estos muebles que están acá, estas sillas, indudablemente no pertenecen, sí las cinco arañas que son de bronce y cristales, como les digo, del siglo XVI, que pertenecieron a una iglesia de París y que también las compró en un remate en 1913. Fíjense lo que es la boiserie. Bueno, como les decía, todo esto fue hecho en Europa, traído y colocado en el lugar. Acá, esta enorme chimenea u hogar, que está hecho de piedra, fue copiada de un castillo francés y que está, como les digo, totalmente hecha en Europa, se traían en barcos y colocada en este ambiente. Ahora vamos a ver algunas cosas más en detalles. Acá tenemos una vista también del salón. Fíjense ustedes lo que es el piso. El piso es madera. El piso original es toda una taracea de madera magnífica. Acá vemos todo el trabajo de la boiserie. Voy pasando porque es largo. Y acá estamos viendo parte de lo que es este tapiz. Lo que estamos viendo, acá tenemos, es el combate del Tesino, que es diríamos así, que es el tapiz más grande de los 3. Acá lo que hay en estas vitrinas, que son originales, muchas de estas piezas pertenecían a la colección, otras no tanto. Yo voy a hablar de 3 piezas en particular, de 4 piezas, y se las voy a mostrar. Este facistol que está acá, que ahora vamos a ver lo que es. Esta Virgen es una de las cosas más valiosas que tiene la colección. Este marfil y este pequeño cuadro que está acá, que es Cristo llevando la cruz, que no es nada más y nada menos que de El Greco, que después vamos a ver lo que lo compró en París. Este es un facistol. Los facistol en realidad son grandes atriles, enormes atriles, que se usaban en la liturgia del Renacimiento, que era para colocar los grandes libros, los antifonarios, y que se usaban en las iglesias, en los monasterios, en la abadía. Esta pieza es una pieza sólida, una pieza única en roble, totalmente tallada, que es del siglo XVII, que representa un águila, acá no se la ve muy bien, que está arriba de un mundo. Este águila representa a, se me fue, uno de los evangelistas, San Juan creo que, si no me equivoco, sí, creo que es San Juan, uno de los evangelistas. Acá el águila que despliega, a ver si digo bien, San Juan, sí, digo bien. El águila tiene los 2 brazos, las 2 alas extendidas
porque ahí es donde apoyaban los grandes antifonarios. Los antifonarios son esos libros de canto gregoriano y canto antiguo que son muy, pero muy grandes, y que él tenía un fascistol porque su colección tenía varios antifonarios muy, pero muy valiosos que siguen estando en la colección. A ver qué tengo acá. Y esto que está acá, en realidad, acá dice talla de coral, pero no es coral, esto es marfil, que es una pieza absolutamente espléndida, que está totalmente tallada y que representa la caída de Simón el Mago. En esa carta que yo les contaba, de la hija que le escribe a una prima mía, donde dice que el padre se había enterado de esa escultura fantástica de la Diana Cazadora, también habla de que quien le recomienda, le anota que no deje de ver, que iba a salir a remate, un gran marfil único, trabajado, que era una pieza que no podía faltar en su colección, ¿no? Y que, bueno, Errázuriz la compra. Esta es una foto antigua, y esto es como hoy lo vemos ya preparado. Indudablemente todo este coronamiento barroco ya pertenecía a la colección Errázuriz, nada más que acá está puesto en la vitrina justamente para ser observado con una lupa, para que el público pueda justamente apreciar cada uno de los detalles. Es una pieza, es del siglo XVIII, es una pieza increíble, increíble. Y esta talla, que también es una foto antigua, que pertenece a los catálogos, es la Virgen Niña, es una Virgen de Navarra. Josefina era muy, muy, muy devota de la Virgen de Navarra. No se sabe por qué esta Virgen, que se la había regalado su suegro, y que su suegro la había recibido de parte de un marqués español cuando su suegro había sido embajador en España. Era una virgen muy, pero muy valiosa, una talla en madera, policromada, pequeña, pero que para Josefina tenía un valor sentimental muy, pero muy importante. Se encontró una carta también de su ahijada, que vivía en Italia, que le escribe a Josefina. Josefina, por lo que se deduce de la carta, ya estaba gravemente enferma, ¿no? Indudablemente esto era del año 33, y Josefina muere en el 35. La sobrina, ahijada, le escribe a la tía gorda, como les decía, una carta muy bella, donde le manda desde Génova, le manda esta talla, que la tía se la había regalado, no se sabe por qué se la había regalado, pero se la manda. Y es muy coloquial, muy afectiva, porque le dice: yo sé, tía, que en estos momentos tan difíciles, esta Virgen te va a ayudar mucho, y yo sé que vas a poder, digamos así, como afrontar el problema que estás teniendo. Deducimos que era su gran enfermedad, y donde la sobrina le recomienda explícitamente, le dice: lo único que te voy a pedir, tía, es que me la devuelvas, porque esta yo también la amo y fue un regalo tuyo. Y en el museo hay otras esquelas que estaban junto con esa carta, que imaginamos que después de la muerte de Josefina, que esta talla nunca fue devuelta, y que quedó, si ustedes vuelven a ver esta imagen que vuelven a verla acá, yo voy a marcarla con el cursor, está acá. Esta es la Virgen de Navarra que tanto amaba Josefina y su sobrina. Y ahora, justamente, este es lo que yo les contaba, es una foto, por supuesto está preparado, tampoco este cuadro estaba acá, sino que estaba en la sala Mandé, que después la vamos a ver. Es un óleo del Greco, que es el Cristo con la cruz a cuesta. Bien, una pintura absolutamente espléndida que el Greco pintó para la iglesia de la Magdalena de Toledo, y que después la colección salió a la venta en París en 1913, que es casi cuando más compra, y Errázuriz la compra para su mujer. Y que este cuadro estaba en el salón de Josefina, que es un salón muy bello que después vamos a ver. Y acá lo que voy a mostrar en realidad es otra historia, es esto que está acá. Esto es como les decía,
la estufa o el hogar, la chimenea de piedra que se había inspirado en un castillo francés y que se había hecho y que se trajo y se colocó acá en el palacio. Pero esta es una maqueta que está acá, es una maqueta de una chimenea que cuando estuvieron en París, Matías Errázuriz lo visita y quería que esta chimenea, que iba a tener un tamaño no tan grande como la de piedra, pero sí un tamaño muy importante, la hiciera Rodin. La hiciera en bronce o en mármol. No queda muy bien claramente en qué lo iban a hacer. Lo cierto es que Rodin le hace, a ver, creo que tengo la foto, que si no me equivoco, que este es el proyecto de la chimenea, ¿sí? Esta es la maqueta que se exhibe, que es una maqueta de bronce patinado, donde vemos en los dos pilares a Adán y a Eva, y acá arriba en realidad es la muerte del poeta, que algunos tienen ciertos elementos de la famosa puerta del infierno, puerta del infierno de Rodin, pero que no queda muy clara. Hay dos versiones. Las dos versiones es que esto era en 1913 es esto. Si Rodin no la hizo porque empezaba la guerra, o la más segura, que todos los críticos apuntan, es que, bueno, Rodin ya era un hombre muy grande y un hombre muy cotizado, pero muy cotizado. Entonces hacer una cosa así valía un precio muy alto, que para ese momento eran 45.000 francos, cosa que indudablemente a la conversión no sé, pero era un valor que indudablemente era altísimo y que Errázuriz, bueno, dijo que él que no lo iba a pagar, sin embargo se llevó otras cosas. Una de esas es esa que les mostré, que era ese pequeño bronce que lo muestra Errázuriz sentado, y otra es un mármol magnífico, magnífico, pequeño mármol, esto que tiene aproximadamente unos 30 centímetros, no, 70 centímetros de alto, que Rodin le aconseja que lo compre, y que se llama Le Temprentam, es un mármol que está en el museo, y si alguna vez van no lo dejen de ver porque es magnífico, que él lo compra en 1911, hay un error mío, es 1913, en la colección de Maurice Masson. Rodin insiste mucho en que esto indudablemente era mucho más pequeño, que podía comprarlo y que indudablemente es una pieza de muchísima belleza y que hoy está en el museo, ¿no? Bueno, acá pueden volver a ver parte, yo más que nada era para mostrar el piso, sigo con esto, y vamos al techo. Este es el techo del gran salón Renacimiento, ¿no? Es un techo imponente, que todo el mundo piensa que es de madera, pero no es de madera. En realidad, la estructura es una estructura de hierro que está totalmente revestida en estuco, pintado a la manera de una madera, ¿no? Pero es estuco, es decir, la estructura es hierro, que de esa manera soporta también todo el peso y toda la cubierta del palacio. Son grandes vigas de hierro que atraviesan todo el hall y que después, con un trabajo absolutamente espléndido, por cierto, de estuco teñido con este color, bueno, van recubriendo y le van dando este aspecto de madera, con todos esos sobrerelieves y estas imágenes de guirnaldas, bellotas, etcétera, que domina el techo. Ahora nos vamos a el Salón Comedor Luis XVI, que así como el Regencia fue hecho por un especialista que se llamaba Nelson, este salón que hoy funciona, acá sesiona cuando se reúne la Academia Nacional de Bellas Artes. Los plenarios se hacen en este lugar. Esto era el salón comedor de la familia, y su diseño fue George Hounsfield, que ya estaba retirado, era un gran especialista en Luis XVI, y que Matías Errázuriz, cuando lo va a ver, Hounsfield le dijo que bueno, que él ya estaba retirado,
y que lo que realmente lo entusiasma al decorador es que él nunca había hecho nada para Sudamérica, y menos para la Argentina. Así que acepta el proyecto que le propone Matías y Alvear para hacer esta gran decoración, este gran salón comedor, que también todo se trajo desde Europa, lo diseñan y se plantean. Bueno, está totalmente recubierto, son varios tipos de mármoles, el que predomina es ese color, diríamos así como rosa gastado. Fíjense lo que es esta, acá no se ve muy bien, esto que está acá es una gran chimenea, una enorme chimenea, hecho en mármol rosado. Bueno, estas esculturas no formaban parte originalmente de lo mismo que Luis XIV, esto fue donado por la familia Pando, pero esta es otra historia. Sí, en cambio, estos potiches chinos, lo mismo que estas grandes cerámicas azules chinas. Y lo que sí formaba parte del palacio original son estos dos enormes cuadros, que están hechos por Diderot. Es un pintor francés dedicado especialmente a tocar temas de la casa, ¿no? El que está acá, imponente, es la casa del ciervo, y este que está acá es la casa del jabalí. Ambos cuadros habían pertenecido al duque de Osuna, y se rematan en Chile, se rematan en Madrid también en 1913, y es ahí donde lo compra Matías Errázuriz, ¿no? Y lo trae. Y acá hay dos grandes biombos chinos que están hechos con papel seda y laqueados con cola coromandel, que son piezas de la dinastía Qing, creo que si no me equivoco, de muchísimo, muchísimo valor, y estas que están acá son porcelana Celedón, bueno, también chinas, ¿no? Acá son tres grandes arañas, son arañas de bronce con cristal de Baccarat. Todo esto es original, lo mismo, todo el revestimiento completo es mármol. Tanto las pilastras como los vanos entre pilastras son diferentes tipos de mármoles de diferentes colores, ¿no? Que vuelvo a repetir, todo se trae desde Europa. Y acá estamos viendo otra vista, acá estamos viendo la casa del jabalí, no, ¿cómo es? La del ciervo. Lo mismo, fíjense la boiserie, las maderas, son espléndidas todas estas maderas talladas, trabajadas en los talleres que tenían los artesanos de René Sergent. Acá estamos volviendo a ver estas arañas, enormes arañas. Y acá, ahora, hay un gran jarrón, que es un jarrón chino, pero originalmente no estaba esto, sino que estaba, bueno, había otra cosa que no la voy a mostrar. Estos son perros faux, dos enormes perros faux magníficos, hechos de cerámica china, también de porcelana celador, magnífico. No, lo que les quería mostrar era esto. Lo que estaba, que ya no está, por eso es una foto histórica, es esta sopera. Eso coronaba la mesa, en realidad, ¿no? Una mesa enorme, la mesa era una mesa que tenía más o menos como 8 metros de largo, es impresionante lo grande que es esa. A ver si tengo las medidas exactas, porque a veces, sí, tiene 7 metros por 1,80 m de ancho, ¿no? Y después tiene, en realidad son 6 sillones y 18 sillas, son de madera tallada y que están totalmente tapizadas en terciopelo genovés, un terciopelo antiguo. Bueno, en realidad esta es una sopera que no está en el museo, por supuesto, ¿no? Esto forma parte, por eso es la foto histórica, que la compraron en París y que había sido hecha por una firma francesa para la zarina Isabel I de Rusia, que hoy, como les vuelvo a repetir, no forma parte de la colección del museo, pero sí formaba parte de la colección del palacio. Y en realidad esta diapositiva es media mala. También es un estilo Luis XVI, es el acceso que comunica el comedor con el salón regencia o salón de baile, imponente. El piso es todo de mármol,
está hecho también, todos los techos de mármol, no, los techos no, perdón, los panos, los vanos de las paredes están hechos de mármol de un color rosado, y después un trabajo muy especial en estas tallas doradas a la hoja, voy pasando, para ingresar al Salón Regencia. Salón estilo 16, cuyo decorador es otro especialista, que fue Jacques Cargian, que también era un gran especialista de estilos decorativos franceses, ¿no? Es un enorme salón al estilo de los salones de los espejos que abundan en Europa y también abundan acá, ¿no? Que hay en varios palacetes. Inclusive el Salón Dorado del Teatro Colón también está inspirado en en este mismo estilo, ¿no? De Luis XIV de Versalles. Son 7 lámparas enormes también, todo de cristal de Baccarat y bronce. Y una de las piezas, bueno, todo esto indudablemente estaba, todo lo que está dentro de las vitrinas son cosas que ha puesto el museo, indudablemente. Y esto que está casi, que sí era original, era un clavicémbalo. Un clavicémbalo era un tipo predecesor del piano, hecho en madera de palo de rosa, con incrustaciones. Bueno, es una joya impresionante, ¿no? Bueno, esto es todo el trabajo dorado a la hoja. Y esta es la foto original. Como ven, como yo les había mostrado, la emperatriz Josefina de María Eugenia de Francia, que está ahora en el vestíbulo, estaba en este salón. Lo mismo que el Cristo, estaba en este salón. Ahora están distribuidos según un criterio museológico diferente. Este es el Salón Mandé, o Salón de la Madame, o de Madame, como dice la foto histórica, que era el lugar donde Josefina, era el salón propio de Josefina, que es bellísimo, y que era el lugar donde ella recibía a los íntimos, ¿no? A las personas que la visitaban. Esta es la foto histórica, y ahora vamos a ver la foto original. Esta es la foto como hoy se la ve. En realidad es un salón muy bello, que está totalmente pintado con un color blanco marfil, y con color rosa, es un rosa Dior. Estos muebles son muebles Luis XVI originales, y acá en realidad este cuadro, que no estaba acá, pero que sí pertenece a la colección, es de Sánchez Coelho, uno de los grandes pintores españoles, que es una princesa Médicis. Y acá hay un cuadro que también pertenece a la colección, y que era original, que ustedes ya lo conocen, yo una vez ya se lo mostré, que es el famoso cuadro El Sacrificio de la Rosa de Fragonard, que ahora después lo vamos a ver. Acá estamos viendo una foto magnífica. Ahí está el guardamuseo sentado, controlando, y cómo, fíjense ustedes cómo las lámparas, cómo los salones se continúan como en un verdadero palacio, ¿no? Acá está el Fragonard. Este cuadro es posterior. Acá está el Fragonard. Y estos dos muebles no pertenecían a la colección, ¿no? Acá estamos viendo otro Salón Mandé, muy pero muy bello, lo mismo que este tapiz no es original. Miren lo que es, bueno, como les decía, el piso, la pinotea de roble de Eslavonia, y acá está el Fragonard, que se lo tengo que deber, que la verdad que agradecimiento siempre tan generoso, Miguel Berger. Cuando la mostré por primera vez era una diapositiva que era bastante confusa, y él no sé cómo hizo, porque yo no la pude encontrar, no sé qué artilugio hizo, encontró esta imagen, que es una imagen muy nítida, con mucha claridad. Es una pintura absolutamente, para mí es una de las pinturas del Palacio que más me encantan, ¿no? El Sacrificio del Arroz. Es una pequeña pintura. Ustedes se acuerdan que yo les conté cuando vimos el Palacio Hume, que en realidad esto llega a la Argentina de una manera, no lo compra en París Errázuriz. Cuando sale a la venta en París toda la colección de un noble francés, ahora mi memoria a veces me falla, se hacía en el Hotel Drouot, se hacía un gran remate, y justo en ese momento había un abogado, Santa María, no Santa Marina, sino Santa María,
que era el abogado del doctor Quintana, y que estaba paseando con su mujer, y él no tenía, no era un hombre afín al arte, era un hombre que tenía fortuna, pero no tenía afinidad con el arte, no era un coleccionista ni nada por el estilo. Ingresan al remate, y cuando sale esta pieza a la venta, nadie tiene interés en esta pieza, ¿no? Y entonces a él le gusta, o a la mujer le gusta, entonces la compra por un poquito más de la base, que era un valor absolutamente irrisorio. Y él la trae a Buenos Aires y la tiene. Schiaffino la conoce, hace la famosa muestra del Palacio Hume, y Santa María se la regala al doctor Quintana, Manuel Quintana, que fue presidente, creo que era presidente en ese momento. Él era su abogado, y a la muerte de Quintana, la viuda, Quintana sí fue un gran coleccionista de arte, un hombre que conocía mucho de arte. A la muerte de Quintana, su viuda remata gran parte de la colección y su biblioteca, y este cuadro es comprado por Matías Errázuriz. O sea que se la compra justamente a Quintana. Le compra 2 cuadros a Quintana que después vamos a ver. Este y un creo que es un Corot, si no me equivoco. Sí, este Corot, que es también bellísimo, 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 que es la vista del Castel Sant'Angelo, es un óleo pequeño, que estaba en el escritorio de Matías Errázuriz, que después vamos a ver. Es un cuadro muy, pero muy bello. Estos 2 cuadros se los compra a Quintana, a la viuda de Quintana. Este es el escritorio original de Matías Errázuriz, muy diferente a como está hoy. Acá, si ustedes se acuerdan, el famoso retrato de Josefina pintada por Goldoni, que él la tenía y que él le había pedido porque quería que tenerla. Él la amaba profundamente. Sí, yo creo que se amaron mucho. Digo yo, no lo sé. Lo mío es de Cholulo. Pero bueno, este es el escritorio. Hoy, por supuesto, el escritorio está muy cambiado. Este es el actual escritorio, como se lo ve. Acá está el uniforme de Matías Errázuriz como embajador. Estos muebles, hay muchas de estas cosas que no pertenecen a la colección original. Y también, este es un cuadro de Manet, que sí, original, y que estaba en el escritorio, que es el abate Urel de Manet, que había pertenecido a Urel, y que cuando muere se remata en la famosa galería Durand Ruel de París, y Matías Errázuriz compra, que le gustaba mucho este cuadro y lo tenía en su escritorio. No, este no. Y ahora vamos a hablar del otro personaje, que es un personaje muy particular, que es su hijo. Este es Matías Errázuriz Alvear. Matías Errázuriz Alvear era el hijo menor. Estaba Josefina y Matías. Mayor era Josefina. Y Matías era menor. Este es un retrato de John Sargent, que es un pintor inglés, perdón. ¿Por qué en Londres? Porque cuando llegan, cuando vienen, cuando embarcan para Europa, a él lo internan en un internado jesuita en Londres, donde él se forma. Era un chico realmente exquisito. Era un hombre de una cultura y de un conocimiento de arte absolutamente excepcional. Todo el mundo, cuando habla de Matías, si bien es cierto que hay muy poca documentación personal, siempre hablan como de un ser absolutamente extraordinariamente exquisito, que se rodeó, y algunas cosas importantes, ¿no? Hasta el punto que acá hay una carta, porque hay una carta de la hermana, en esa que yo cité, es una de las tantas, que cuando estaban por volverse a Buenos Aires, la hermana le escribe a la amiga, ¿no? Que estaba aburrida, que bueno, que ya toda la colectividad argentina se estaba yendo de París, así que no habían recepciones, no hacían bailes, no habían absolutamente nada. Y dice, y para colmo Mato es Matías, Mato ahora se hizo amigo, o algo así, porque es muy coloquial, de un decorador catalán que se llama José María Sert. Es un gran decorador, que José María Sert
está de novio con una rusa, que parece ser que fue la novia de todo París, dice ella, y que digamos así, en nuestro núcleo llamamos el trío infernal. Así que esta es una foto, es cierto, el palacio tiene en el último piso el salón moderno, que es absolutamente espléndido, que es el salón que pidió y contrató y diseñó el hijo de Errázuriz con el decorador José María Sert. Y esta es la carta donde José María Sert le escribe, todo esto no está en el museo, todo esto forma parte de la colección particular, colecciones privadas de la familia, donde él le escribe y le cuenta en realidad cómo es el proyecto para decorar que su hijo le había encomendado. Este es una pintura del hijo, pintada por Bastille, por Sorolla, bien como si fuera un príncipe de la corte de los Austrias, ¿no? Parece un infante pintado por Velázquez, por Sorolla, con ese mastín. Es una muy, pero muy linda pintura, tampoco está en el museo, forma parte de la colección familiar. Y acá hay otra, que es de Giovanni Boldini, el mismo que pintó a la madre, tampoco pertenece a la colección del museo, acá lo vemos al joven niño, y creo que la hermana, también pintada por Boldoni, que tampoco está en la colección del museo. El hijo, Matías, que amaba a su padre, él estaba muy, muy relacionado con la colectividad catalana en Buenos Aires, era muy amigo de un pianista, Ricardo Viñes, un gran pianista catalán radicado en Buenos Aires, y él le compra a Viñes un Picasso espléndido, que es La cortesana del collar de gemas. Y Matías se lo regala al padre. Para un cumpleaños de él le regala este cuadro, que es un cuadro muy, pero muy bello. Cuando muere su hijo y cuando muere su mujer, este cuadro se va con Matías, el padre, se va a Chile. Y en Chile se vende a una galería, la Galería Koensberg, que está en Estados Unidos. Se vende en el año 43, 2 años después de la muerte de su hijo, ¿no? Era un cuadro muy valioso, muy pero muy valioso, que estuvo mucho tiempo en el palacio y después se fue, ¿no? Bueno, esto existe en el museo. Este es el salón decorado por José María Sert. Como les decía, José María Sert era un gran decorador catalán, amigo personal del joven Matías Errázuriz, y él le pidió algo absolutamente diferente, él no quería nada clásico. Entonces, es una gran decoración, estos muebles que están acá abajo son nuevos, en realidad, bien Art Nouveau. Entonces él pinta una serie de cuadros al óleo que se denominan goyescas, que son muy espléndidas, que están muy influenciados por la pintura de Goya y muy influenciados por el arte de los ballets rusos de Diaghilev. Esas puertas y esos techos que ustedes ven están totalmente decorados a la hoja, y todos los, ¿cómo es que se llama? Las cerraduras, los picaportes de las puertas, los mismos que las griferías del baño, todos están hechos en jades chinos. Vamos a ver otra. Acá vemos un costado. Había otros muebles, ¿no? Esta lámpara sí es original. Algunas cosas japonesas sí también son originales, ¿no? Bueno, hasta acá llegué con el palacio. Hasta acá llegué en realidad con los tesoros del palacio. Ya todo lo que viene acá en realidad, este es el famoso reloj que yo les decía, de Napoleón y Josefina. Voy a ir pasando simplemente. Son todas donaciones posteriores. Esto en realidad hay una parte, sí, una parte no, estos son los dormitorios que son rococó lusitanos, muy bellos, con toda esa tapicería rojo. Gran parte de estos muebles fueron donados por la familia Ocampo. Muchas de estas jades y piezas, esto era parte del escritorio, esta es una puerta falsa, en realidad, bueno, yo voy mostrando así, pero que mucho no forman parte
bueno, esto sí, en realidad. Estos antifonarios, era lo que yo les decía, tienen varios antifonarios que forman parte de la colección, porque además Matías Errázuriz fue un gran coleccionista de incunables. Enorme cantidad de documentos, inclusive hay cartas de próceres, porque también coleccionó pintura argentina, también tuvo piezas precolombinas, piezas hispanoamericanas, fue muy ecléctico. Yo mostré lo que en general más se ve en el museo, ¿no? La galería de cuadros, muchos de los cuales son donaciones. Acá simplemente para mostrar esto que está acá, para mostrar el sistema de calefacción, ¿no? Que estaba acá abajo. Si ustedes ven, todas las habitaciones tenían todas estas trampas que en realidad conectaban todo, una gran cañería enorme de tuberías de calefacción que estaban en la parte inferior, ¿no? Bueno, esto es todo el primer piso donde estaban las habitaciones. Mucho de las obras que están acá son obras posteriores, ¿no? Por eso yo simplemente las paso para que vean los pisos, las habitaciones. Bueno, hasta acá llegué. Bueno, como siempre, 1 hora y media. Así que, bueno, ya está. Una maravilla, la verdad. Yo pienso en el traslado de todo eso. Impresionante. En barcos, y sí. con qué cuidado, ¿no? Para Sí, semejantes obras de arte. Con qué cuidado y con cuánta inversión. Porque impresionante, ¿no? Por eso cuando, yo no sé dónde puedo ponerle las caras, yo soy un desastre, a ver si tengo acá. Bueno, no sé dónde puedo poner las caras. Gabriel, tienes unas preguntas, Carlitos, también, en los mensajes. ¿Y dónde están los chats que no los veo? Los chats acá, a ver. Mové el cursor, arriba tenés. Chat, sí, a ver, pero déjame que vea, a ver qué me dicen. Berger, regia charla, gracias, bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias, mucho elogio, muchas gracias. Ana María y... Sí, Ana María. No veo preguntas, veo simplemente cosas que me dan muchas gracias, ¿no? Cosas muy lindas me ponen, cosas pero muy lindas. No veo, se pasa volando, no veo preguntas. Ana María te pregunta, ¿el cuadro de Sorolla es anterior? ¿Es anterior a qué? No, Ana, ¿querés prender tu micrófono y preguntarle? Ana María, Ana. De los dos cuadros de Josefina que mostraste, ¿cuál es el primero y cuál es el segundo, me parece? El Sorolla es el primero. El Sorolla. Y el Boldini. El Boldini es posterior. Y la otra pregunta era de cuál es el origen de los Errázuriz, porque me llama la atención que sea la Virgen de Navarra, me da por pensar que los Errázuriz podrán ser descendientes de Navarro. Son españoles, la familia Errázuriz es española, no sé si son navarros, no lo sé, pero son españoles. Españoles llegan a América en el siglo XVII y se instalan en Chile. Y es probable que a lo mejor sean navarros, puede ser. Es probable por el apellido, suena vasco. Sí, es probable, sí. ¿Quién más? Ay, no puedo ver más acá. Lástima que no los veo, yo no sé qué tengo que tocar, Marcela. Salí, Carlitos, de compartir pantalla. Salí de compartir pantalla. Sácalo, no compartas más pantalla. Ahí va. Ahí está. Ahí vamos a aparecer. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, esto es, ustedes saben que esto es generacional, ¿no? Porque totalmente, sí. Hola Marta, acá la veo, Marta Cataño. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenas tardes. Bueno, hola Carlos, ¿cómo estás? Hermosísimo, hermosísimo. Bueno, es maravilloso, este palacio es una maravilla, realmente tenemos cosas que son tesoros realmente. Ustedes saben que cuando muere Josefina, Errázuriz, bueno, los tres entran en un estado de depresión muy grande, ya no quieren vivir más ahí, ¿no? En realidad tienen que quedarse porque era la sede de la embajada. Entonces Errázuriz
lo ofrece al gobierno argentino, y justamente quien hace la venta, quien es el promotor es Ignacio Pirogano. Y Errázuriz pone una sola cláusula, porque él vendía todo el palacio con una gran cantidad de su colección particular, muchas se la llevaron. Pero la condición que él pone es que exclusivamente sea un museo de arte decorativo. Esa es la condición que él pone para la venta del museo. Por eso es un museo de arte decorativo, que además, dicho sea de paso, los museos de arte decorativos son museos muy cuestionados dentro, digamos así, de la museología, ¿no? Es decir, ustedes saben que todos los museos de arte, ahora por suerte, ya gracias a Dios desde mitad del siglo XX, los museos en general se democratizaron, ¿no? Pero en realidad los museos más enclasantes eran los museos de arte, porque estaba dirigido a una élite que solamente podía entender o gustar o apreciar o valorar el arte. A la gente le tenía miedo y no estaba pensado para, digamos así, la gente media o la gente pobre. Hay un trabajo, bueno, quien más se ha ocupado de eso mucho tiempo, y que tiene su trabajo sobre la teoría del gusto y sociología del gusto, es Pierre Bourdieu. Él tiene un trabajo muy, pero muy importante, muchos trabajos importantes, que hablan sobre los museos de arte y el público de los museos de arte. Y los museos de arte decorativo, porque Errázuriz, cuando empieza a comprar todas estas obras, porque si ustedes se dan cuenta, a diferencia de los otros coleccionistas, que compraban más cuadros, más esculturas, ellos en realidad lo que intentaron es comprar gran cantidad de objetos decorativos. Entonces, en varias cartas que están en el archivo, ¿no? que se pueden consultar, Errázuriz él decía que él lo hacía para que hubiera un lugar donde los artesanos pudieran inspirarse y aprender técnicas artesanales de valía europeas. Bueno, ese concepto siempre fue muy cuestionado, siempre en el mundo de la museología. El Museo de Arte Decorativo, lo mismo pasa con el Museo de Viena, el Museo Victoria y Alberto de Londres, porque se plantea que más que para mostrar en realidad a los artesanos, que muchos de ellos no van a ir a los museos, eso lo dice Bourdieu, en realidad lo que están mostrando es el gusto de una clase social absolutamente elevada. Y que por eso se cuestionan, no tanto el Museo de Arte en sí, aunque son cuestionados por esta cuestión enclasante, ahora ya no, pero más específicamente el Museo de Arte Decorativo. Y este museo tiene en particular otro problema, que es bastante serio, porque en realidad, yo no sé ahora, pero hasta la última vez que yo estuve en el museo, que no hace tanto, hará 2, 3 años, 4, no me acuerdo, convivía en el Museo de Arte Decorativo, convivía el Museo de Arte Oriental, que muchos también se plantean, ¿para qué queremos un museo de arte oriental? Hubo mucho planteo con eso, porque inclusive para buscar, porque hubo un tema particular de la Dirección Nacional de Museos, era encontrarle un local específico al Museo de Arte Oriental fuera del Museo de Arte Decorativo. Lo que sí es cierto es que una gran cantidad de la colección de arte oriental del Museo Oriental pertenece a la colección Errázuriz, porque ellos coleccionaban mucho arte oriental. Entonces siempre se planteó, durante muchos años, se buscó una sede, nunca se la encontró. Yo no sé si no se quiso, no se pudo, no lo sé. Pero, de Marcela, quiero avisarte que en la semana... bueno. Acá me dice Marcela que para la próxima clase va a haber un nuevo ID, va a haber una nueva manera de entrar, así que seguramente cuando nos lo envíen se los vamos a mandar. Lo que les decía, que siempre, además hubo también otra historia, que fue una historia lamentable, En un momento determinado de nuestra historia se quiso convertir el Palacio Errázuriz en la residencia presidencial.
Es decir, que el presidente, o en ese momento la presidenta, estoy hablando de hace muchos años, muchos años, estoy hablando de la década del 70, para no confundir. En ese momento, el asesor de la presidenta, un personaje muy nefasto, había intentado, está en los diarios, yo no lo quise poner, pero bueno, lo cuento, porque trabajando en esto, había intentado cambiar el decreto, la ley que crea el Museo Nacional de Arte Decorativo para convertirlo en la residencia presidencial. Y ahí entró a batallar mucho lo que fue la dirección de museos y mucha gente, haciendo hincapié claramente en la decisión de Errázuriz, porque además había descendientes de Errázuriz, tanto en Argentina como en Chile, que la expresa condición que había puesto Errázuriz era que el único destino que se le podía dar a ese edificio y sus colecciones era un museo de arte decorativo, no había otra opción, esa fue la única condición, y eso fue lo que hizo prevalecer la cordura y dejarlo que siga siendo un museo de arte decorativo y que los presidentes sigan en la residencia de Olivos. Pero hay recortes, fácil saber de esa. Sí. Las máquinas de Leonardo. Claro, sí, acá me está diciendo, sí, las máquinas de Leonardo da Vinci. Y ahí una vez fue un escándalo, yo me acuerdo, yo todavía vivía en Buenos Aires, un escándalo muy grande en el Museo de Arte Decorativo, porque se trajo, fue una exposición espléndida, la cerámica erótica de Picasso. Una muestra de cerámica que es alucinante, y bueno, por supuesto, gran parte, mucho de la, digamos así, de la tilinguería consideró de que no, que era, ¿cómo se llama?, pornográfico, y hubieron cartas de lectores y todo lo demás. Yo por suerte la pude ver. Eran como 100 platos y vasijas y muñecos eróticos, algunos realmente bellísimos, por supuesto, ¿no? Picasso, y sobre el erotismo picasiano, que además Picasso fue un pintor que manejó el erotismo como pocos lo han manejado, ¿no? Desde ya con el Minotauro y toda esa serie. Y se hizo en el museo. Ahí muchos años estuvo como director un arquitecto, Bellucci, que él fue el que realmente movilizó y democratizó mucho este museo. Mucho. Muchas gracias por lo que me dicen, muchas gracias. Democratizó mucho el museo, porque antes en realidad, como pasaba siempre, era un museo bastante privilegiado, mucha gente, esa famosa frase que uno solía escuchar, yo no entiendo el arte, no entiendo nada, pero bueno, nada. Bueno, espero que les haya gustado. La semana que viene va a ser otro palacio, que es museo también, no por supuesto con esta envergadura, no francés, sino neocolonial, que es el Palacio Fernández Blanco, o Palacio Noel, como lo quieran llamar, con unas colecciones iberoamericanas espléndidas. Me voy a alejar de lo francés. Gracias, Jenny, gracias. Son muy amables, muchas gracias por lo que me dicen. Yo lo veo por mucho amor, me encanta esto, así que, y disfruto que los guste. Así que bueno, acuérdense que para la semana que viene hay que entrar con otro link. Les mando un beso, gracias Marta, por ahí estaba Cookie, su marido, que hace mucho que no lo veo, al marido de Cookie, quiero mucho, trabajamos juntos en un momento en la municipalidad de Gesell hace muchos años, tengo un recuerdo fantástico de él. Así que, bueno, nada, gracias a todos. Perdón a los que no nombren, porque no veo. Gracias, Carlos. Buenas noches. Que lo pasen lindo. Y gracias por acompañarme. Gracias. Un beso. Gracias por acompañarme. Que lo pasen lindo. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlitos. Hermosa disertación.